Aquí estamos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase que hoy inicia esta nueva semana. Vamos a dar inicio al compartir de pantalla. Hoy damos inicio al módulo. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio al módulo número 5 de la unidad 2, que inicia hoy 29 de junio hasta el 5 de julio. Entonces, como siempre, encontramos recursos de aprendizaje en nuestra aula virtual, donde está presente el contenido que corresponde al día de hoy, que es el módulo 5, y vamos a encontrar dos textos de apoyo, uno sobre estrategias de lectura, un texto número 2, lo que debes saber de la lectura, y dos videos, uno con respecto a la estrategia de lectura, cómo tener una mejor comprensión lectora, y el video número 2, estrategias de comprensión de lectura, ejercicios con reactivos. El día de hoy vamos entonces a abrir el módulo del contenido de la unidad. Esperen que hay que hacer este proceso para que se vea. Y aquí lo tenemos. ¿Lo ven, verdad? Mi pantalla con el PPT de NAC, el logo de NAC. Hola, ¿lo ven? ¿Me escuchan? Sí, sí lo vemos. Ok. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar hoy, habilidades cognitivas del área de lenguaje aplicadas al aprendizaje. Técnicas de comprensión lectora, en el primer módulo nosotros trabajamos también un poquito las técnicas de comprensión lectora, no sé si las recuerdan. ¿Qué es la comprensión lectora? Entonces es entender lo que estamos leyendo, ¿verdad? El libro o el texto o la revista, el artículo que estemos leyendo, entender qué sentido tiene ese texto con el que estamos enfrentándonos. El significado, cuál es el mensaje que nos está entregando. Para nosotros entender un texto, tenemos algunas técnicas que nos pueden ayudar a entenderlo fácilmente y rápidamente. Uno primero saber a qué se refiere el tema y eso lo vemos con el título y qué es lo que yo quiero aprender del tema. Para ello, entonces, cuando ya yo tengo el título, ya mis conocimientos previos se activan en mi mente porque normalmente nosotros nunca partimos de cero, nosotros ya tenemos una información de algo de lo que estamos leyendo, aunque sea muy mínima, y con el título allí empieza como nuestro cerebro a dar respuesta inmediata de lo que nosotros conocemos de ese tema. Y el que quiero aprender, que es entonces prestar atención a lo que yo necesito aprender de ese texto que estoy leyendo. ¿Cuáles son las actividades que yo debo hacer durante una lectura? Normalmente yo puedo ir subrayando lo que yo voy leyendo, que me llame la atención, como las ideas principales, y las puedo ir escribiendo a un lado, si considero que son muy, muy importantes, o algo que me llame la atención, que no lo entienda, lo puedo ir escribiendo a un lado del texto. De manera que yo después pueda profundizar un poco esa información si no la entendí. O las palabras que no he entendido las puedo ir marcando con un color distinto para luego buscar. Y después que yo hago mi lectura, yo se los decía la vez pasada, en el primer módulo, que yo puedo hacer resumen, realizar una síntesis, que también es un breve resumen, hacer esquemas o hacer mapas conceptuales. En este módulo nosotros vamos a trabajar con la elaboración de un resumen. Entonces, aunque allí no lo trae, yo les preparé, voy a dejar de compartir para buscar entonces lo que yo les preparé y ayudarlos un poco con la evaluación de hoy. La evaluación de esta semana consiste en hacer un ensayo, ¿verdad? Entonces, voy a explicar cómo se hace un ensayo, cómo está conformado el ensayo, cuáles son las partes del ensayo. Me dicen si allí ven mi PPT, dice el ensayo texto argumentativo, ¿lo ven? Sí. Sí, ok. Entonces vamos a ir explicando en qué consiste el ensayo.
Ahí está. El ensayo entonces es un texto argumentativo. Todo texto argumentativo tiene el propósito, como su nombre lo dice, de argumentar la opinión que yo estoy emitiendo como escritor. Quiere decir que si yo estoy escribiendo un texto para emitir mi opinión, yo tengo que argumentar con razones válidas el por qué yo estoy emitiendo ese juicio de valor o juicio personal, ¿ok? Entonces yo tengo que argumentarlo. ¿Por qué? ¿De qué me valgo yo en decir esa tesis o esa opinión que yo estoy explicando en ese ensayo? Y de manera que la persona que lo lea quede como convencido con lo que yo estoy explicando. Esa es la característica principal del ensayo. Los argumentos que yo voy a utilizar como escritor de ese ensayo puede ser una cita textual de otra persona que también opina igual que yo o de otras investigaciones. Pueden ser datos concretos con experiencias investigativas que pueden venir con porcentajes, con números, eh, alguna historia que esté fundamentada, que haya ocurrido, un hecho político que tenga su evidencia o algún otro fundamento epistemológico. Ajá. Ven mi pantalla, ¿verdad? Están viendo mi PPT. El, Sí, sí, lo vemos. ¿Sí lo ven? Ok. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces continúo. El ensayo es entonces un tipo de discurso que tiene esa finalidad de defender la idea o la opinión que estoy aportando en mi escritura. ¿Cuáles son los elementos del ensayo? Tiene un objetivo, ¿verdad? O un objeto, que es el tema sobre el cual se está trabajando o sobre el cual se está argumentando. La tesis, que corresponde a esa opinión que sostiene la persona que está escribiendo el tema, es decir, el emisor. Los argumentos, que son las razones que tiene el emisor para defender esa tesis o esa opinión. ¿Cuáles son los argumentos? Como se lo acabo de explicar anteriormente, que pueden ser evaluaciones numéricas, registros, razones epistemológicas, eh, algunos hechos que estén ya validados. Puede ser también, esos son los diferentes argumentos o algunas eh, ya leyes o hipótesis o leyes o razonamientos que hayan hecho otros escritores sobre el mismo tema. Y los argumentos pueden ser racionales, que pueden ser basados en el razonamiento, ¿sí? En el discernimiento y el razonamiento de otros autores, o personales, o pueden ser argumentos afectivos, que está basado en los sentimientos. ¿Cuáles son los tipos de ensayo? Tenemos ensayos expositivos, que es aquel que presenta la idea del autor sobre un tema determinado, ¿ok? El ensayo científico, que es el tipo de ensayo que ya viene con un formato de investigación científica, donde hay un planteamiento de un problema, hay hipótesis, hay variables, hay marco teórico, antecedente, experimentación, recolección de datos y todos esos pasos que se siguen en un trabajo científico. Eso es lo que sería un ensayo científico. Y el ensayo argumentativo, que es ese ensayo que consiste en que el autor desarrolla la idea y demuestra con argumentos, va exponiendo todos los argumentos que ha encontrado, que ha investigado y que va mencionando entonces a personajes que ya también se apoyan en ideas de personajes o otros autores. Tiene bastante tipo de argumentos para, eh, digamos que, respaldar la idea que está explicando. Entonces, la diferencia entre el argumentativo y el expositivo es que el expositivo simplemente el autor expone el tema, lo explica y argumenta muy básicamente su exposición, mientras que el argumentativo sí tiene mucho fundamento que respalda esa idea o ese tema que está explicando.
Esa es la diferencia entre el expositivo y el argumentativo. ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? El argumentativo tiene un título, bueno, casi todos tienen el mismo tipo de estructura, casi todos los tipos de ensayo. Tienen el título que resume el tema del ensayo, hay una introducción que presenta la tesis o la opinión de manera deductiva o inductiva y busca la atención del lector. Es decir, la opinión de la persona que está escribiendo puede estar explícitamente explicada desde el primer párrafo o puede ir mostrando, o sea, cada uno tiene un estilo, puede ir mostrando la intención del autor, la idea, pero no la refleja explícitamente, sino que la deja allí como para que el lector vaya deduciendo cuáles son su opinión. Luego, en la otra parte es el cuerpo argumentativo, donde explica de manera ordenada todos los argumentos con los cuales él se está apoyando para él emitir su opinión. Cuando hablo de él, hablo del escritor, el autor del ensayo. Y por último, la conclusión o cierre del texto, sintetizando la temática. Siempre hay una conclusión, breve, corta, aunque sea un párrafo donde se explica la conclusión de su ensayo, de su tema. Características del ensayo. Entonces, un ensayo generalmente trata sobre un solo tema, está escrito en forma claro y directo, muy parecido como lo que hemos estado conversando en las clases anteriores, donde se habla, donde la escritura debe ser muy directa y sencilla, de manera que la persona que lo lee lo pueda entender. Requiere es un formato narrativo, explicativo, debe informar y orientar al lector sobre el tema tratado y evitar redundancias, de manera que el propósito o el tema que se está explicando se pueda entender fácilmente y que no sea complejo, sino que permita entender cuál es su posición ante ese tema que está explicando y no que quede como una gran duda hacia el lector, que no entienda lo que está diciendo. Entonces, la idea de un ensayo precisamente es esa, que el lector claramente entienda cuál es su opinión al respecto del tema del autor. Eso sería más o menos una orientación que yo les traje para complementar la información del contenido que tenemos nosotros para hoy. Eso es el tema de hoy, ¿verdad? Que se trabaja con la redacción y se trabaja con hablamos de la redacción y yo quise explicarle un poco más sobre el ensayo. ¿Por qué? Porque la evaluación, que esta es la segunda parte de la evaluación sumativa, que ya hicimos la parte 1, que fue la semana pasada, esta segunda parte entonces consiste en hacer un ensayo y aquí tenemos sobre qué va a ser el ensayo. Entonces, si vemos las instrucciones, dice el puntaje es de 24 puntos, puntaje de corte 60%, 14 puntos para 4 y 24 para 7 puntos. ¿Cuáles son las instrucciones? La evaluación consiste en la elaboración de un ensayo en el que deberá expresar su opinión sobre el documental El Hombre Feliz. Aquí está el link para que usted vea la entrevista que hacen al Hombre Feliz y usted luego hará su explicación o hará su opinión sobre la situación del hombre feliz. La entrega es en formato Word, el máximo es de una página, la letra es Arial tamaño 12 y el interlineado es sencillo. Número 3, antes de enviarlo, revise bien la redacción y la ortografía. Revisen bien, por favor, la ortografía acentual, donde van los tildes, para que no pierdan puntaje. Ya les voy a hablar un poquito de la rúbrica porque está un poquito estricta. Recuerde que este criterio será evaluado, ¿ok? Entonces, recuerde que el criterio de ortografía va a ser evaluado. Y cualquier falta de probidad, que quiere decir que si hay copio o plagio, va a ser calificado con 1.1. Entonces, aquí nos encontramos con un texto de apoyo que ustedes pueden relacionarlo con
A ver. Por favor. Hay mucho ruido. Ajá. Aquí, ¿quién tiene encendido, abierto el micrófono? Hay mucho ruido. Ok, entonces aquí van a encontrar un texto que habla sobre el consumismo y es bueno que lo lean porque les va a ayudar un poquito a como a relacionar el hombre feliz y en mezclarlo con esto del consumismo. Es que no me quiero adelantar, pero esto es, en este texto está aquí como apoyo para ustedes a la hora de hacer su ensayo y mezclar o relacionar la entrevista del hombre feliz con este texto que está aquí sobre el consumismo. ¿Ok? Entonces, a veces no quiero hablar más, un poquito más, porque ya les daría la idea de cómo lo dirían, cómo lo van a redactar. Vamos con la rúbrica. Y la rúbrica, fíjense, ¿qué vamos a evaluar acá? La comprensión, los criterios de comprensión. Para el excelente, identifica la idea principal del texto y la expresa con sus palabras. Es decir, cuando usted está explicando en su ensayo y el hacer esa conexión entre el hombre feliz y lo del consumismo, al usted comprender y hacer explicar en base a su opinión, ya yo sé que usted comprendió el tema y se está explicando con la idea principal. Y lo importante es que lo expresa con sus propias palabras, ¿ok? Número 2, la estructura. Entonces, recuerden que yo les mostré ahí en el PPT la estructura que tiene introducción, desarrollo y cierre. No es una hoja para cada cosa. En la misma hoja, en el mismo folio, en una sola hoja, hay un párrafo que va a ser como la introducción, luego el desarrollo, que pueden ser 2 párrafos, donde usted explique con sus propias palabras su opinión en relación al hombre feliz y apoyándose un poquito allí con ese texto que está allí sobre el consumismo. Y por último, el último párrafo, ahí usted hace el cierre o la conclusión de su tema. La exposición de ideas. Las ideas están expresadas de forma clara, organizada, que no estén repetidas, que no quede ambigüedad, que no haya muletillas en la explicación, sino que tenga una buena redacción, que utilice las ideas principales y las secundarias, que son las que apoyan esa idea principal que usted está desarrollando. ¿Ok? Ortografía y redacción. Sus respuestas están bien redactadas y no presenta errores de ortografía. Fíjense que aquí me voy a detener un poquito porque es parecido a lo que trabajamos con la evaluación que entregaron el domingo. Aquí vale 4 puntos. Si aquí el hecho de no tener ningún error ortográfico, pero ya cuando hay de 1 a 4 errores ortográficos, ya pierde 2 puntos, de 4 salta a 2. ¿Ok? Entonces, ya esto le baja, como es de 24 puntos, si usted busca la escala de 24, ya esto le baja de 7 a un 6-7, que es lo que ha pasado en la evaluación que se entregó la semana, de domingo. Cuando hay de 1 a 4 errores, ya baja a 6-7 fácilmente la evaluación. Y entregar la evaluación en la fecha indicada, ok, tiene un valor de 2 puntos y en la medida que va presentando días de atraso, va perdiendo un puntaje. ¿Ok? Entonces, esta es la rúbrica, es bastante sencilla. Entonces, es fácil, digamos que cumplir con todos el puntaje para tener la nota máxima. Revisar, por favor, las tildes antes de enviar bien el trabajo. Fíjense que aquí les dice en las orientaciones, revisar, ¿dónde está? Antes de enviarlo, revise redacción y ortografía. Entonces, de verdad que les aconsejo que revisen bien ese punto antes de enviarlo. Eso en relación entonces a la evaluación que vale 20%, es la segunda evaluación, parte 2, y esa nota entonces se va a sumar con la nota del resumen que usted entregó y allí se promedia y esa es la nota que va a aparecer entonces luego en su portal o en su intranet. ¿Ok? La nota de la sumatoria de esta evaluación con la del resumen.
Y ahí se subiría la nota completa. Quiere decir que esta semana, por lo menos mañana, todavía la nota no está no va a estar en el intranet. Pero en su aula virtual ya ustedes tienen la nota porque ya yo les revisé su evaluación que entregaron. Díganme si hay alguna pregunta en relación a lo que yo les acabo de explicar. Si quedó claro que tienen que hacer un ensayo y cuál es la estructura del ensayo. ¿Entendieron? ¿Se entendió la explicación? Sí, profe, está súper claro. Ok, Natalia, ¿tú me puedes decir entonces qué es lo que tienen que hacer? Primero, sí, el ensayo tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión. Muy bien. Hay que tomar la idea central, desarrollarla y luego de eso fijarse bien en la redacción y en la puntuación para sacarse un 7. Excelente. Natalia, ¿y me puedes decir también de qué es el ensayo? Es sobre un documental del hombre feliz y tiene asociada un texto que es sobre el consumismo. Excelente. Eso es. Entonces, allí tienen asociado un texto que los va a ayudar a apoyarse con sus ideas en cuanto a la entrevista que van a ver del video del hombre feliz. ¿Tienen algún comentario, alguna otra pregunta? ¿Quedamos claros? Fecha de entrega hasta el domingo, hasta las 11:59 de la noche tienen para entregarnos. Y nos vemos el miércoles de nuevo para continuar y allí comenzamos con el otro módulo, el módulo 6. Pero hasta ahora ya está asignada entonces la evaluación que ustedes pueden ir preparando y en lo que la tengan lista la pueden ir entregando. Fecha tope de entrega el domingo. Si la tienen lista antes, la pueden enviar antes. Yo igual la reviso, pero no puedo poner la nota ni puedo enviarle al estudiante que ya está revisada, ¿ok? Para no liberar de una vez, sino que yo las reviso, las tengo guardadas y el lunes ya yo entrego ya la revisión. Pero si usted quiere entregarla, usted la puede entregar contigo. Y aunque no vaya a ver la nota puesta allí, pero ya yo las voy revisando durante la semana. Libero la nota el día lunes, así como hice hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Voy a detener entonces la grabación para que no quede tan larga. Bueno, chicos, esto es la clase bien cortita.